Cordial saludo, compañeros y compañeras. Mi nombre es Leonardo Villamizar. En esta ocasión les estaré compartiendo una, una actividad para la clase, para el curso de filosofía medieval. En esta ocasión se nos ha pedido realizar un debate sobre un debate sobre un tema problemático actual sobre la existencia de Dios. Entonces, en esta ocasión les vengo a compartir la idea que me surgió como ¿puede la ciencia explicar el origen del universo sin la necesidad de Dios? Y partiendo desde este tema, tenemos que la ciencia ha avanzado en describir el funcionamiento del cosmos, pero quedan preguntas sobre su origen último y su propósito. Es decir, ¿puede la fe o una visión teísta coexistir con la ciencia? Desde la perspectiva de un filósofo medieval, Tomás de Aquino, la fe y la razón no son excluyentes, pueden complementarse para ofrecer una visión más amplia de la realidad. Es decir, aquí lo que queremos es complementar, no queremos excluir, no queremos negar, ni queremos hacer quedar más o menos a otra postura. En esta ocasión queremos hacer que ambas sean una sola y que ambas puedan explicar un comportamiento, puedan explicar el funcionamiento del cosmos o el origen del cosmos. Para eso tenemos que desarrollar esta idea que nos da Tomás de Aquino en la Edad Medieval. Porque haciendo una pregunta seria, una pregunta textual, ¿puede la ciencia explicar el origen del universo sin la necesidad de Dios? La ciencia describe procesos, probabilidades y condiciones que dieron lugar a las estructuras que vemos. Pero cuando nos preguntamos por el origen último, de dónde surge todo, surgen preguntas que podrían requerir una explicación metafísica. Y si lo sabemos, la metafísica nos ayuda a explicar eso que tal vez la ciencia por teoría, por práctica, no es posible explicar. La explicación de la ciencia agota la necesidad de una causa primera o abre espacio para una causa trascendente. Es aquí donde nos fijamos en las ideas de Tomás de Aquino, quien dio este primer paso a estas preguntas. Tomás de Aquino es un filósofo medieval escolástico, sintetiza la fe y la razón para una visión unificada del mundo. La existencia de Dios puede ser demostrada racionalmente a través de la causalidad, no casualidad, causalidad, el movimiento de la contingencia, sin negar la utilidad de la ciencia para entender cómo funcionan las cosas. Es decir, todas las cosas están causadas a causa de algo, o de un ser o de algo. Todo es a causa, no por casualidad, por eventos del azar, no. En esa visión de Tomás de Aquino, las cosas no están sujetas a una casualidad o un evento en particular de por X o Y razón se dio, no. Hay una causa detrás de todo. Hay una causa para el amanecer, para el anochecer, para que las partículas se muevan, para que se interactúen unas con otras y tengan ese comportamiento. Como les decía, a través de la casualidad, el movimiento y la contingencia, sin negar la utilidad de la ciencia para entender cómo funcionan las cosas. La razón puede revelar la existencia de un primer motor, la primera causa y un ser necesario que sostiene la contingencia del universo. Es decir, que a través de la razón podemos entender la existencia de algo primigenio, de una primera causa de todo. Aquino no ve la fe como un atajo irracional, es decir, no se justifica la fe como un acto de irracionalidad para explicar algo, sino darle un sentido a ese algo.
ya que no es adelantarnos a que algo es por la fe. No, la fe da una explicación más allá del raciocinio, un poco más allá de no de la irracionalidad, sino de la observación y la lógica, sino como una dimensión que pregunta por el por qué último, mientras la ciencia pregunta por cómo funcionan las cosas. La ciencia, como nos dice, pregunta por un cómo funciona, cómo se emplea, cómo se transmuta, cómo interactúa. Y en cambio, en la parte teológica, nos preguntamos por un qué último, qué hay a lo último cuando ya tenemos todas las respuestas o creemos tener todas las respuestas. Y en eso tenemos que la ciencia describe cómo se mueven las galaxias, pero ¿qué da sentido al movimiento en sí mismo? ¿Qué sustenta la cadena de causas? ¿Qué hay detrás de todo el movimiento? Disculpen. Para eso tenemos que entender tres vías para entender lo divino según Aquino. La primera vía es el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro y debe haber un primer motor inmóvil que inició todo movimiento. Es decir, y es prácticamente física. Nada está en perfecto equilibrio. Todo está en un constante movimiento o todo necesita un impulso para moverse. Un objeto, por el estado que digamos que está inmóvil, no puede cambiar de un momento a otro si no hay algo que le dé un toque, que le dé un impulso, que le transmita energía. Eso es a donde vamos. Todo necesita la transmisión de energía. Y además de eso, nos preguntamos por qué inicia o qué da esa energía inicial. En la aplicación, la física describe los procesos dinámicos, pero la noción de un primer motor inmóvil propone una raíz incausada. La segunda vía es la causa eficiente. Todo efecto tiene una causa. Debe haber una primera causa que inicie la cadena. Es decir, nada se va a iniciar porque sí. Todo va a iniciar por un elemento primario. La aplicación, la causalidad en la ciencia respalda causas y efectos, pero ¿qué explica la existencia de una cadena misma? ¿Qué explica la contingencia de una cadena que lo vaya haciendo, que vaya transmitiendo el movimiento? Porque el movimiento no se va a transmitir a través del vacío, debe haber una cadena que transmita ese movimiento. La tercera vía es la contingencia. Todo lo que existe podría no haber existido, de haber un ser necesario cuya existencia es necesaria por sí misma. Aplicación, la contingencia de los universos posibles apunta hacia una realidad necesaria que sustente todo lo que es. Y para casi finalizar, tenemos que las ideas y preguntas para reflexionar. La ciencia puede modelar y explicar procesos que ocurren tras el inicio. Es decir, todo lo que ya inició la ciencia lo puede explicar. La existencia de un origen que requiere una explicación última puede moverse como compatible con la noción de un Dios como la primera causa y ser necesario. Fe y razón no se contraponen, se enriquecen mutuamente al abordar preguntas diferentes sobre la realidad. Es decir, ninguna de las dos se va a contradecir, simplemente se van a complementar mutuamente para llegar a una unidad, una unificación, lo que nos quiere decir Aquino. Él buscaba unificar ciencia y fe para unir el mundo en un enfoque único, no división, buscaba unidad. El enfoque de Tomás de Aquino lo podemos ver hoy, en la búsqueda de la coherencia entre comprensiones distintas del mundo. Lo que les decía, se busca una unidad, no se busca dividir, ni contrarrestar, ni hacer menos la otra teoría. El valor de la humildad intelectual, reconocer límites de cada disciplina, es decir,
No podemos afrontar de que una disciplina tiene las respuestas de todo. Y si somos coherentes, somos lógicos, no existe una verdad absoluta. No hay nada establecido como real que se tenga que comprobar. Y las preguntas científicas y filosóficas nos dice qué condiciones permitieron el inicio del universo. Eso es lo que nos pregunta la ciencia. ¿Qué condiciones? Y una pregunta filosófica teológica en el marco teológico que explica la existencia de esas condiciones. ¿Por qué se dan esas condiciones? ¿Qué permite que se den esas condiciones? Y para concluir, en síntesis, para Tomás de Aquino, la creencia en Dios no es incompatible con la ciencia. La razón humana puede conducirnos a la existencia de Dios a través de la observación y la lógica, y la fe puede proporcionar una comprensión más profunda del universo y su propósito. Eso que nos preguntamos todos los días, ¿cuál es el propósito de la existencia? Allí en la fe podemos encontrar una razón y una comprensión desde la ciencia y la fe. Y además, el origen del cosmos puede ser un puente entre fe y ciencia, una invitación a dialogar, preguntarnos y buscar respuestas que honren tanto la evidencia como la trascendencia. De esta forma, tenemos que este debate se hace en pro de complementar y unir, no dividir, complementar ciencia y fe para abordar las preguntas puntuales y abordar una explicación racional y puntual sobre la existencia. Muchísimas gracias.